cada una de ellas exaltaba el nombre de Dios. ¿Por quién es Dios? En primer lugar, ¿por quién es Dios? Vale la pena darle a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Por quién es Él? Muchas veces nosotros estamos más acostumbrados a darle a Él honra y gloria por lo que ha hecho en nosotros. Y no está mal. Y no está mal hacerlo así. Pero es como una sola cara de la moneda. Cuando solamente le damos gracias a Dios, le damos gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros. Porque muchas veces Dios sigue haciendo muchas cosas en nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta. Dios está obrando en nuestras vidas, como cantábamos en la última canción, y muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta. Y como no nos damos cuenta, o porque pensamos que nos van mal de acuerdo a nuestros criterios, no le damos a Dios la honra y la gloria. Por eso reconocer en primer lugar que Él merece toda la honra y toda la gloria por quien es Él, porque como leíamos su palabra, Dios es bueno. Dios realmente es bueno y Dios ha sido fiel en todo tiempo. Por eso es darle a Él la honra y la gloria debida a su nombre. Él merece ser alabado, Él merece ser adorado. Y Dios busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Adoradores no solamente que adoren en los momentos de felicidad, adoradores en espíritu y en verdad, aquel que conoce, que entiende quién es Dios. Cantábamos en uno de los himnos, no sé, hay un montón de cosas que decían no sé. No sé por qué la gracia de Dios me alcanzó. No sé por qué Dios tuvo misericordia de mí y me regaló esta salvación. No sé cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para convencernos de pecado. Hay muchísimas cosas que no sabemos, que no alcanzamos a comprender, pero el coro decía, pero algo sí sé, yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído y Él es fuerte, Él es poderoso para guardarnos, Él es fiel para sostenernos, Él es nuestra fortaleza para seguir adelante. Saber en quién hemos creído. Los últimos domingos hemos estado meditando en lo que fue la Conferencia Mundial de Jóvenes allí en Singapur, en el tema general que era alcanzar. Ese fue el lema. Todos los mensajes y los estudios bíblicos estaban enfocados en, bueno, ¿cómo podemos hacer para alcanzar? Y decíamos el primer domingo que la misma palabra alcanzar, si nosotros buscamos en el diccionario, tiene que ver con aquello que uno se extiende para tomar con la mano algo que está buscando. Para alcanzar algo, lo debo buscar. Para alcanzar algo, debo hacer el esfuerzo de mirar, extender nuestra mano y tomar en nuestra mano aquello. Muchas veces podemos mirar algo, pero no nos extendemos a alcanzarlo. No nos extendemos a tomarlo con nuestras manos. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Que quiere algo, que lo ve, pero no lo puede tomar. Especialmente las mujeres cuando van a comprar zapatos. Lo ven y muchos la toman y la prueban. Con este. No tiene uno de un taco más alto, uno más chiquito. La hebilla de este pero con el color del otro. Bien, el zapato, baile. Bueno, acá no hay como antes había que traía el zapato. Acá cada uno va, agarra, se prueba, lo deja tirado por cualquier lado y después no compra nada, ¿no? Sale con la bolsita vacía. Muchas veces no nos extendemos a tomar aquello que queremos alcanzar. Y Dios nos alcanzó a nosotros para que alcancemos a otros. Hay un propósito en el plan de Dios de alcanzarnos a nosotros para poder alcanzar a otros. Hicimos énfasis los últimos 2 domingos en cómo podemos hacer y cómo debemos hacer, cuáles son los ejemplos que Jesús nos dejó para alcanzar a otros. El primer domingo meditábamos en Juan capítulo 4, que tenía que ver con la mujer samaritana. De qué manera Jesús obró para alcanzar a aquella mujer. El domingo pasado meditábamos en Juan capítulo 3, en cómo hizo Jesús para hablar con Nicodemo.
En realidad en este caso fue Nicodemo quien buscó a Jesús de noche, pero Jesús estuvo abierto para él, para hacerle entender que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, que no era suficiente con conocer las Escrituras, porque Nicodemo era un maestro de la ley y un maestro respetado de la ley. Así que no era un problema de Nicodemo haber faltado a la iglesia, porque él estaba siempre. Él era maestro de la ley. No era un problema no conocer su palabra, porque Nicodemo conocía perfectamente su palabra. Pero había algo que no había entendido, que era la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Solo aquel que nace de nuevo, nace de Dios. No nace del conocimiento, no nace de su propio obrar, no nace de sus propios méritos, sino por un regalo de Dios. Porque Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo. Y cada ser humano necesita tener esta experiencia de nacer de nuevo. Porque solo aquel que nace de nuevo puede ver a Dios. Solo aquel que nace de nuevo puede pertenecer al reino de Dios. ¿Tú quieres ver a Dios cara a cara? ¿Tú quieres ser parte de su pueblo? No son reglas que debemos cumplir, aunque hay muchas cosas que valen la pena hacerlo por nuestro bien. Pero la verdad, el principio del Evangelio es que solamente para ver a Dios y para pertenecer a su reino necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios. Porque solo aquel que nace de Dios puede conocerle a Él. Claro que muchos podríamos decir, bueno, pero todos somos criaturas de Dios. Así es. La Biblia así nos enseña que todos somos criaturas de Dios. Que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos, fuera, echados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede soportar el pecado. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, Dios tuvo su propio plan. No fue un invento nuestro. Fue por la gracia de Dios. Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Cristo Jesús es aquel camino, como cantábamos hoy, que todos puedan saber que Jesús es el único camino al cielo. La única manera de llegar al Padre Celestial es a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el camino al Padre. Pero como decíamos, muchos conocemos a Jesús como un transporte, como aquel que nos va a llevar al cielo. Pero nos perdemos de algo fundamental, y es la obra que Él hace en cada uno de nosotros. La transformación que Dios hace en nosotros. El nuevo nacimiento es una transformación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos literalmente nacer de nuevo. Nacer de Dios. Y recién allí poder ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan escribía diciendo, miren con cuánto amor nos ama el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha llamado hijos de Dios, nos ha hecho hijos de Dios, y tengamos por certeza esto, somos hijos de Dios. Pero solo aquel que cree en Cristo Jesús. Solo aquel que cree en Cristo Jesús fue enviado por nuestro Padre. Muchas veces tenemos todo este conocimiento, pero nos está faltando algo. Nos está faltando el recordar que fuimos alcanzados por Dios para alcanzar a otros. El propósito es alcanzar a otros, pero el propósito primero de Dios es alcanzarnos a nosotros. Si nosotros tuviésemos presente en nuestras vidas todos los días, en cada momento, de que fuimos alcanzados por Dios, realmente seríamos los seres humanos más gozosos del mundo.
Aquel que tiene la seguridad de haber sido alcanzado por Dios. Piensa por un ratito. ¿Tú alcanzaste a Dios o Dios te alcanzó a ti? ¿Tú buscaste a Dios o Dios te buscó a ti? ¿Tú alcanzaste la salvación o Dios te regaló la salvación? Cuando nos damos cuenta que Dios nos está buscando, que Dios nos eligió, que es un plan de Él y que nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto, no hemos hecho nada, al contrario, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, y Él nos alcanzó tal cual como estábamos. ¿No es eso, solamente eso, un motivo de gozo para nosotros? Muchas veces en nuestras vidas perdemos ese gozo de la presencia de Dios, ese gozo de la salvación. Y discutimos una y otra vez, ¿perderemos la salvación? ¿No perderemos la salvación? El pueblo cristiano está dividido entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Y la verdad que cuando uno mira la palabra de Dios, podemos discutir y discutir en ella, pero muchas veces nos parecemos a Nicodemo, discutiendo la palabra de Dios sin dejarle a que Dios obre en nosotros. Que Dios haga la transformación en nuestras vidas. Conocer la palabra de Dios es muy importante, pero no es el propósito final, no es la meta, es solamente un camino, es un canal. ¿Para qué? Para conocer a aquel que es el autor de la palabra de Dios. Necesitamos volver a ese gozo de la salvación. Muchos de nosotros hemos perdido el gozo de la salvación. ¿Alguna vez perdió algo? ¿Alguna vez se le perdió algo? ¿Alguna vez perdió la billetera, la cartera? ¿Sí? Yo todavía me acuerdo, hermano, tenía 9 años y tenía en el bolsillo de mi pantalón 36 cohetes para Navidad. 36, lo sabés muy bien porque eran 3 baterías de 12. Esos que están todos juntitos unos con otros, enganchaditos así. 12, eran 3, 36 perdí, hermano. Hasta el día de hoy no los he encontrado. Y mire que lo busqué por la zanja, por dónde se habrá caído. Estábamos todos los primos corriendo. Lo buscábamos todo en la luz de la esquina porque ahí había luz, pero no sé dónde se nos había caído. Cuando uno pierde algo, lo anda buscando. Los que somos padres, ¿perdieron alguna vez a su hijo en el supermercado o en algún lugar, en algún lugar grande? Por ahí no lo perdió del todo, pero solamente le perdió la vista. ¿Qué le pasó en su corazón? Empezó a latir en el oído, más o menos, pum, 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 la cabeza, ¿no? El gozo y la alegría de estar disfrutando algo se transforma en pánico. Allí Alba dice así, ahora lo agarra fuerte, mira, ¿quién lo tiene, David? Ah, no, se me va el nombre, el Cristian, ¿cuánto? No, el segundo nunca me acuerdo. Ese es tan difícil que ni lo digo. Perdimos alguna vez algo, nos desesperamos. ¿Cómo se siente uno cuando pierde algo? Y cuando lo recuperamos, ¿cómo vuelve aquella alegría? ¿Cómo vuelve aquel gozo? ¿Cómo vuelve aquella tranquilidad? El gozo de la salvación no tiene que ver con tener o hacer algo. El gozo de la salvación tiene que ver con ser hijos de Dios. Solamente el solo hecho de ser llamados hijos de Dios es el motivo principal de que nuestra vida esté llena de gozo. Los cristianos debemos ser los seres humanos más gozosos, sin ninguna duda, porque hemos sido elegidos por Dios, porque hemos sido alcanzados por Dios, porque fue solo por su misericordia. ¿Qué tenemos de distinto con el vecino? ¿Qué tenemos de distinto con otro ser humano? Solamente que la gracia de Dios nos alcanzó. Solamente que la salvación de Dios llegó a nosotros. Que nos ha dado la posibilidad de quitar el velo de nuestros ojos y poder verle, poder conocerle de una manera personal. Y quédese tranquilo, su salvación no la va a perder porque no tiene que ver con lo que usted haga o con lo que usted deje de hacer. No tiene que ver si viene o no viene a la iglesia. La salvación que tenemos en el Señor es en el Señor.
es por la obra de Él. Porque Él es fiel, porque Él nos amó, Él nos salvó. Y Él es poderoso, como cantamos, para guardarnos. Y todas esas estrofas de este himno son pasajes bíblicos. Lo que está en la mano del Señor, nadie se lo puede quitar. Así que su salvación está segura y certera en el Señor. Ojo, usted ha creído en el Señor, ha confiado en el Señor, tenga por seguridad su salvación. Pero muchas veces lo que perdemos es el gozo de esa salvación. ¿Y por qué la perdemos? Porque descuidamos un montón de cosas. En primer lugar, el recordar que Dios es gozo. Mas el fruto del Espíritu es gozo. ¿Esto es un fruto en usted? ¿O debe recordarse una y otra vez? ¿O solamente cuando le pasa algo lindo está gozoso? Cuando Dios responde en nuestra oración, cantamos: el gozo del Señor, mi fortaleza es. Qué antiguo, ¿no? Más moderno sería, ¿cómo era la de Marcos Witt, la del gozo? El gozo Que el Señor ha puesto en mí. Entonces cuando Dios responde, ahí estamos gozosos. Pero cuando las cosas no salen a nuestra manera, cuando no tenemos o no hacemos o no nos sale como nosotros queremos, y ese es un problema nuestro, es un problema del ser humano. El ser humano constantemente pierde ese gozo porque pone su énfasis en tener o hacer algo y no se da cuenta del poder en ser hijos de Dios. Aunque no tengamos nada, aquel que es verdaderamente un hijo de Dios sabe que tiene lo más precioso del mundo y no necesita nada más. Porque si usted pone el énfasis en tener algo, jamás va a estar conforme. Porque aquel que tiene, ¿qué le pasa? Quiere más. Aquel que se compró un carrito, quiere un carrote. El que tiene un carrote, quiere un camión. El que tiene camión, quiere una moto. El que quiere más. El que se compra una casita más grande. El que tiene 3, 4 cuartos. El que tiene 2 hijos no quiere más. Siempre, si usted pone el énfasis en tener, va a querer más, nunca va a estar satisfecho. Solamente la satisfacción, el verdadero gozo en el Señor viene cuando uno se da cuenta de quiénes somos en el Señor y que ese ser en el Señor es solamente por Él. Una idea de Él, no de nosotros, una idea de Él. El rey David sabía muy bien esta situación, que lo único que uno necesita es a Dios. Por eso escribió el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, nada me falta, nada me ha faltado. Jehová es mi pastor, es suficiente para mí. Pero también el rey David escribió el Salmo 51, que leíamos hoy, que nuestro hermano Israel tuvo la lectura. El rey David era alguien que realmente había conocido el gozo del Señor, pero también conoció la separación de Dios. Por eso le dijo: Señor, contra ti he pecado. Vuélveme al gozo de tu salvación. Restáurame el gozo de tu salvación. El rey David sabía bien que había perdido el gozo, la alegría de estar con el Señor. ¿No te ha pasado alguna vez algo así? De que por distintas situaciones, y David la había, en un buen hebreo y griego juntos, la había fregado muy mal. Adulterio, autoritarismo, asesinato, todo junto. Y cuando reconoció aquel momento, se dio cuenta cuán lejos estoy de Dios. Y solamente por saber eso, cuán lejos estoy de Dios, le hizo perder aquella alegría, le hizo perder aquel gozo. Pero sabía que solamente en Dios podía volver a recuperar aquel gozo.
Por eso ese clamor, Señor, vuélveme al gozo de la salvación. Si preguntamos al mundo entero, ¿cuál es su primera impresión acerca de los cristianos? ¿Cuál sería su respuesta? Seamos sinceros. Vamos. ¿Es un pueblo muy gozoso, muy feliz? ¿O es un pueblo muy aburrido y muy serio? Muy aburrido y muy serio. ¿Cuál es la respuesta que muchos de los cristianos decimos acerca del ser cristiano? Somos muy gozosos. El gozo va por adentro. Y uno dice, ¿será cierto? ¿Será cierto? En esta semana veíamos una película con Constanza y nos reíamos mucho porque la mujer no tenía cero de expresión. Decía, estoy muy feliz, muy feliz. Inmediatamente nos miramos con Coti así diciendo, no se le nota, ¿no? No se le nota la felicidad. Muchas veces los cristianos no se nos nota la felicidad. Y no hay que fingir, hermanos. Lo peor que podemos hacer es fingir. Lo peor que podemos hacer es autoconvencernos y empezar a decir, oh sí, estamos en victoria, hermano, gozo y alegría, cuando por adentro nos estamos quemando de angustia, de dolor, de desesperación. No estoy diciendo que hay que fingir, estoy diciendo que debemos reconocer que somos hijos de Dios y que el primer motivo para estar llenos de gozo. El gozo no significa solamente andar tirando patadas al aire y descolgarse del mundo en el que está viviendo. Al contrario, es saber muy bien en el mundo que estamos viviendo, muy bien en la situación que estamos viviendo, pero no es la situación la que me va a dar el gozo, sino el ser hijo de Dios que me dará gozo y cambiará la situación en la que estoy. Cuando pongo énfasis en lo que me rodea, voy a estar rodeado de problemas. Pero cuando miro los montes, como decía el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y cuando miro para arriba las cosas de alrededor, aunque sigan igual, estoy con el Señor. El gozo de estar con el Señor. Mira algunos de los pasajes que la Biblia nos habla acerca del gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia. ¿Nos escapamos alguna vez de la presencia de Dios? Vuelva, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No hay un poquito, no hay la mitad, no hay un arranque de gozo. Hay plenitud de gozo, todo el gozo, y no el gozo nuestro, el gozo de Dios. A veces cuando vemos a Dios o las interpretaciones que tenemos de Dios son un Dios enojado. Un Dios de pelo blanco, barbudo, sentado, serio. Un Dios en el cual hay que hacer silencio. Claro que la Biblia dice, estad quietos delante de Él. Pero esa quietud no tiene que ver con seriedad. A veces confundimos el tema con la reverencia. A veces confundimos el silencio con la reverencia. A veces confundimos el estar triste con la reverencia. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, ni siquiera dice gozo, dice regozo. Ese es argentino el que escribió, ¿no? Es regozo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Antiguo Testamento, Nehemías, cuenta una historia diciendo así, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley.
Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nosotros nos acordamos siempre de esa última parte. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pero la orden que le estaba dando allí Nehemías, Esdras y todos los levitas al pueblo, porque estaban escuchando la palabra de Dios después de mucho tiempo que la habían abandonado, escuchaban la palabra de Dios y todo el pueblo dice que lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque se había dado cuenta de que había estado lejos de Dios todo el tiempo. Y por un lado la palabra de Dios es para hacernos reconocer que estamos lejos de Dios. Pero el propósito de Dios no es que lloremos por esa situación. El propósito de Dios es que dejemos de llorar, vayamos, comamos bien, bebamos bien, que compartamos con los hermanos, porque día santo de Jehová, porque en Él encontramos nuestra fortaleza. Dios nos da gozo porque Él está lleno de gozo. Quitemos de nuestra mente aquella imagen de Dios, un Dios serio que quiere solamente juzgarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces, para que nuestros hijos se queden quietitos en la iglesia, le decimos, shh, aquí está Dios. Y el mensaje que reciben nuestros hijos, Dios me va a pegar si me porto mal. No le decimos eso, pero es lo que aprende. Y después dice, vamos a la iglesia. No. ¿Por qué? Porque está Dios. No sea que se despierte. Los hijos de hoy no saben, ¿no? Eso de ir a molestar al vecino y esas cosas porque están en su casa, ¿no? Pero había que, cuando iba a la casa de un vecino, había que hablar despacito, porque está durmiendo la siesta. Y uno no sabe si se despierta y saca el cincho. Y a veces creemos que Dios es así. Tenemos aún esa imagen de Dios en nosotros. Y la Biblia nos enseña que Dios es gozo, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. A veces diríamos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, habrá silencio, reverencia. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que el canto y la alabanza que rodean a la presencia de Dios son como truenos de muchas aguas. ¿Alguna vez escuchó el estruendo de muchas aguas? No vaya al Niágara porque va a escuchar un poquito. Vaya a las cataratas del Iguazú. ¿Ah? Vaya allá y escuche el estruendo de muchas aguas. Y eso va a ser un pequeño ejemplo de lo que es la alabanza y el gozo delante de la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A veces también tenemos las imágenes, culpa de las películas que a veces se ven, de un Jesús serio, celestial, angelical, santo, solo con una sonrisa. Se burlaban de él y él seguía sonriente, pero nunca hacía nada. Y en otro aspecto, triste, siempre orando y con dolor. Y Jesús le dice a sus discípulos, el gozo mío ha de estar en ustedes, para que su gozo, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. O sea que el gozo que nosotros tenemos, Jesús le estaba diciendo, eso es un gocito, eso es una cosita que se le va a terminar, pero mi verdadero gozo los llenará a ustedes y realmente su gozo será completo. Jesús vivió en medio nuestro como alguien súper gozoso. Dice la palabra de Dios que los niños querían acercarse a Él. Y solamente con ese ejemplo nos tendríamos que dar cuenta cómo era Jesús. Los niños, ¿a quién se quieren acercar? Digan la verdad. ¿Aquel malo, reunión, enojado? ¿O aquel que es gozoso? Que tenía preparado seguramente algo para decirle, algo para hacer divertido, que los niños querían estar allí.
Pongan a alguien divertido y a alguien aburrido y suelten a los niños. ¿A dónde van a ir? En serio, donde estén sentados, quietos, en reverencia santa. Van a querer ir donde está la diversión. Y Jesús estaba rodeado de niños. Por eso Jesús le dice, quiero que mi gozo esté en vosotros. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan, escuchen bien, y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pero dice, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. No era algo que se van a gozar, sino que por confiar en el Señor se alegran, se gozan con una alegría gloriosa. A veces podemos ver a alguien que está muy alegre y decimos, ¿y cómo está? Y está alegre. Pero dice que el gozo del cristiano es algo indescriptible, que uno no podría decir qué es lo que le está pasando. Así ha de ser nuestras vidas. Así ha de ser nuestras vidas. Una vez más, no es una cuestión de fingirlo, es una cuestión de entender, de ser hijos de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Jesús nos enseña acerca de este gozo de Dios. El primero en gozarse en la salvación es Dios mismo. ¿Sí? Jesús contó 3 parábolas seguiditas. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido. ¿Sí? Bien rapidito. La primera historia es, bueno, en realidad el orden era la oveja primero. ¿Sí? La primera historia es una oveja perdida. Dice que un hombre tenía, ¿cuántas? Estudiaron la Biblia. ¿Sí? 100 ovejas. Y de esas 100 ovejas, ¿cuántas se le perdieron? Una. Y como se le perdió una oveja, ese hombre dijo, bueno, fue una sola, me quedo con las 99. Dejó las 99 y fue a buscar una oveja. Y dice que cuando fue, la halló, encontró a su oveja, la puso sobre sus hombros y su gozo fue tal que regresó a contarle a todos el resto de los pastores, a sus amigos, que había encontrado aquella oveja perdida. Fue el gozo grande en él y fue un gozo para compartirlos con otros. Porque nadie se queda callado cuando hay tanta alegría en la vida de uno. Y dice, así les aseguro que hay alegría y gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es encontrado. Así que el primer gozo de la salvación está en el cielo. Dios mismo se goza y todo el cielo se goza de haber encontrado aquella oveja perdida. La otra historia es de una mujer que perdió una moneda. No sé por qué está relacionada las mujeres con tener monedas guardadas en la casa. Pero perdió una moneda. Y la mujer no dijo tampoco, bueno, tengo el otro. Buscó aquella moneda, revolvió toda la casa, hizo que todos los hijos limpiaran el cuarto, sacudan las sábanas, limpien la cortina, muevan la ropa de los roperos. ¿Por qué? Porque había que encontrar aquella moneda. ¿Hasta cuándo buscó la moneda? Hasta que la encontró, y cuando la encontró dice que se llenó de gozo y llamó a todas las vecinas, a todas las mujeres. ¿Para qué? Para contarles que encontró su moneda perdida. Así les aseguro, dice Jesús, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es alcanzado por la salvación de Dios. Y cuenta también la historia del hijo perdido. Aquel hijo que le pidió toda la herencia a su padre, se fue y malgastó el dinero, pero cuando reconoció, cuando se pudo dar cuenta que podía estar en la casa de su padre y tener todo el gozo de ser el hijo de aquel padre, que estaba malgastando toda su vida en aquel lugar, dijo, voy a regresar
a mi padre. Y cuando regresaba el padre, dice la historia que el padre lo vio venir de lejos, el padre salió corriendo, el padre lo abrazó, el padre lo sostuvo, el padre lo besó, el padre dio la orden que le pongan túnica nueva, que le pongan sandalia nueva, que le pongan el anillo. Y así como hubo alegría en aquel padre, dijo que preparen el cordero más gordo, el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que se había perdido ha sido encontrado. Pero nuestras vidas se parecen muchas veces al del hermano. Por este desgraciado hacen fiesta y yo que estuve acá todo el tiempo, nada. Y el padre le tiene que hacer recordar, todo lo mío es tuyo. Tendrías que haber disfrutado todo este tiempo en vez de solamente tener, hacer y no disfrutarlo. De la misma manera, dice Jesús, hay alegría en los cielos. El Padre Celestial se alegra cuando encuentra, cuando alcanza a uno de sus hijos perdidos. El gozo de la salvación comienza en el cielo. Dios es un Dios gozoso. Dios es un Dios gozoso. El rey David se había dado cuenta que había perdido algo. Por eso dijo, vuélveme al gozo. Y el rey David se había dado cuenta que su pecado le había robado el gozo. Y no era su pecado antes de conocer a Dios, era su pecado cuando ya gozaba de las cosas de Dios, cuando ya conocía a Dios. Porque uno y otro salmo dice, te alabaré, siempre te alabaré, exaltaré, mi Dios, mi Rey. Pero su pecado lo aleja de Dios. Hermanos, nuestros pecados nos aleja de Dios. Y nos puede pasar como al mismo rey David, haber perdido ese gozo, esa alegría de la salvación de Dios. Nuestro cántico ya no es cántico, nuestra sonrisa desaparece, nuestra palabra de aliento desaparece. ¿Por qué? Porque hay tristeza en nuestro corazón. Pero la única manera de recuperar ese gozo, como hizo el rey David, es ir al Padre Celestial, volver al Padre, arrepentirse, humillarse delante de Él, decirle, sí Señor, he pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Hay una necesidad de pedirle a Dios que nos devuelva su gozo. Como leíamos hoy, es su gozo es nuestra fortaleza. Su gozo es el que Jesús quiere que esté en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Es el gozo del Señor. Y también en esta frase, devuélveme el gozo de la salvación. Y una vez que me devuelva el gozo de la salvación, en ti me regocijaré. En ti me regocijaré. Hay una esperanza por delante. Hay una esperanza bendita en el nombre de Dios. Cuando le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona y el gozo comienza a estar en nosotros, no es solamente un gozo duradero, no es un gozo solamente por el momento, no es un gozo que tiene que ver con la situación solamente que estoy viviendo, sino que tiene la capacidad de que ese gozo nos acompañe en todo tiempo. Jesús dijo, el ladrón viene para destruir, matar, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces pensamos solamente en el gozo del Señor cuando nos muramos y lleguemos a su presencia. Mientras tanto, hay que ser tristes y mártires. Pero Jesús dice, para que vivan en abundancia, para que todo el gozo del Señor comiencen a disfrutarlo. La salvación del Señor hay que disfrutarla ahora. ¿Por qué? Porque ya somos salvos en el Señor. Él ha hecho la obra. Y nos regocijaremos en todo tiempo. Puedo hacer pasar aquí adelante a los hermanos que tienen más años que nosotros, para que nos cuenten un poquito del testimonio, si Dios ha sido fiel, si realmente uno logra regocijarse en el Señor.
Y puedo tener la plena seguridad que cada uno de ellos va a decir, el Señor es nuestra salvación. Solamente en Él encontramos la satisfacción, solamente en Él encontramos la alegría y el gozo. Cómo me gustaría que mis abuelos sigan vivos, pero por la misericordia de Dios ya están en la presencia del Señor. Pero mi abuela era la mujer más divertida que podía encontrar. Si había algún lío que se podía hacer, ella estaba primero. Nunca se notaba porque parecía santa. Era la santa del teléfono. Ella no necesitó ni Facebook ni Twitter para enterarse de las cosas. Su tejido era mágico porque tejía y se enteraba de todo. Y enseguida llamaba por teléfono y arreglaba todas las cosas por teléfono. Nunca supe cómo pagaban esa cuenta. Pero creo que el Señor le hacía una cuenta ahí paralela. Porque su teléfono colorado estaba. Era parte del tejido, ¿no? Era el sillón, la cama, porque ahí apoyaba los pies, porque se le hinchaban las rodillas, porque tenía artritis, como todas las abuelas, ¿no? Cuando se tiene que parar, le tenía que dar rosca a la rodilla. ¿No? Y dice, para que arranco, y ahí se acomodaba, y después salía a caminar. Y cada vez tardaba más la rosca, ¿no? Cada vez tardaba más. Pero era ahí sentada en el sillón, una almohada en la espalda, los pies arriba de la cama, la lana, ¿no? Ese era el trabajo de los nietos, sostener la lana así, alargada, ¿no? Después se compró un aparatito que daba vuelta así y giraba, y de la lana redonda, la hacía redondita así, y ya no nos molestaba más, la dejaba ahí en un bolsito. Y ahí era aguja de crochet, la aguja larga al principio, y después usaba la chiquitita hermano. Una velocidad con esa tejidita así. Fuimos a todos los campamentos, a todos los congresos, le pagó con lo que hacía y vendía, nos pagó todas las actividades a todos los nietos. No importa qué parte del país uno vivía, ella llegaba. Y llegaban los preciosos regalos de la abuela. En verano, un pullover de lana. Que eran tan buenos que pasaban de generación en generación. El mayor, el segundo, el tercero, el cuarto, y los próximos primos llegaban las cajas. ¿De qué? Más de una abuela, decía. Ahí se pasaba, ¿no? Y entre la lana y el crochet, el teléfono pegado a la oreja, ¿no? Y no tenía un cosito chiquitito y un micrófono, era el tubo grandote que, gracias a Dios. Después creo que le agarró artritis en el hombro por esa razón, pero ella decía que no. Había Navidad, había una actividad, ella era la primera la que estaba comprando unos cohetes. A ella le gustaba que haga ruido, que haya... Ella te pagó eso que te metieron. No, justo eso lo había pagado yo con el sudor de mi frente, por eso creo que me dolieron más. Y el abuelo no le gustaban mucho los ruidos, entonces cuando había mucho ruido se iba para adentro porque tenía escondido chocolates. Tenía prohibido comer chocolate, pero el ropero estaba lleno de chocolate. Y cuando la abuela no estaba nos invitaba, y eso era lo mejor que nos pasaba, ¿no? Íbamos con el abuelo porque sabíamos que iba a haber chocolate. Primero había que ver 1 hora de noticias en el televisor y quedarse así hasta que llegaba el momento de los chocolates. Y sabíamos que cuando comíamos uno, llegaba otro. ¿Por qué? Porque estaba lleno de chocolate allí su placar. Y cuando ambos murieron, pudimos solamente estar en el velatorio del abuelo. En el caso de la abuela ya nos habíamos despedido antes de venirnos para aquí. Sabíamos que no íbamos a volver a ver. Así que fuimos y nos despedimos. Y los consejos de la abuela eran: sé fiel al Señor, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel con nosotros, tú séle fiel al Señor. No vale nada más en el mundo que serle fiel al Señor, porque Dios es fiel. Y uno se da cuenta que solamente allí encuentra el verdadero gozo de la vida. Solamente cuando uno está en el Señor vale la pena lo que haga, lo que diga, lo que hace, pero es por estar en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El gozo que Jesús tuvo, tiene, y el gozo que Jesús es lo que quiere que viva en nosotros.
una alegría indescriptible, una alegría gloriosa, la vida de un cristiano. Pecamos cuando el gozo no está en nosotros. Pecamos cuando la gente nos ve y no ve a Dios en nosotros. Hermanos, si pudiéramos hacer como la abuela, de alabar al Señor aún en su lecho de muerte. Y aún en medio de estar despidiendo al abuelo, darnos los consejos de alabar al Señor, de servir al Señor. Si uno puede hacer eso en el momento de su muerte, es porque está listo, está preparado para, por los siglos de los siglos, seguir haciendo lo mismo. Porque lo que haremos por los siglos de los siglos es disfrutar de la presencia de Dios. Si no la disfrutamos ahora, jamás la vamos a disfrutar. Si estamos dispuestos, si tenemos la oportunidad de demostrar nuestro gozo en los momentos más difíciles de nuestra vida, como le digo, cuando nos estamos despidiendo de este mundo, es porque sí estamos preparados para lo que viene. Sí estamos preparados para que el gozo del Señor sea eterno. Espero que esta palabra, que esta meditación pueda llegar a nuestros corazones. Y si necesitamos volver a Dios, que volvamos a Dios. Me gustaría que cada uno de nosotros sea hoy mismo el día que lo hagamos. Aunque muchas veces el mensaje puede quedar en nosotros y quizá dentro de 20 años vuelva a usted este mensaje diciéndole vuelve al gozo de la salvación en el Señor. Pero no lo deje pasar. Si lo puede hacer hoy, hágalo hoy. Solamente dígale a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Tener algo y no disfrutarlo es lo más tonto que podemos hacer. Tenía unos 6 años cuando escuché por primera vez la palabra prestamista. Era una de las tantas veces que en Argentina andaba mal la economía. En realidad creo que siempre anduvo mal la economía y alguna vez por ahí resurgió algo, pero una de las tantas veces que andaba mal surgían estas palabras, prestamista. Y a mi entender, con 6 años, el prestamista era alguien que tenía que tener mucho para poder prestar a mucha gente, ¿no? Y si tenía mucho y podía prestar mucho, uno diría, oh, ¿cómo sería vivir en la casa del que tiene mucho? No era porque nosotros no teníamos. Pero uno se preguntaba, ¿cómo será la vida de un rico, de un millonario, de alguien que tiene tanto que le puede prestar a mucha gente? Y me llamó mucho la atención cuando salió en el diario la noticia de que habían encontrado muerto a un prestamista. Y lo habían hallado muerto en la casa, nadie entró, nadie lo mató, nadie le robó, solo se había muerto. ¿Por qué? Porque a alguien le llamó la atención que en una casa tan grande, por mucho tiempo no salía aquel hombre de la casa, así que la policía fue, entró y lo halló muerto. Y la gran sorpresa era que aquel hombre prestamista que tenía todo el dinero, vivía en condiciones de extrema pobreza. En la casa había solamente una silla, un cajón de manzana que hacía de mesa y un calentador para el invierno o para el fuego de querosén. Y con eso calentaba el agua y ahí se cocinaba. Y el primer impacto mío fue, ¡qué idiota! Teniendo todo, no disfrutó absolutamente nada. Y tenía dinero porque había dinero en la casa, había dinero en el banco, pero jamás disfrutó de lo que tenía. ¿De qué sirve ser millonario si no lo va a disfrutar? Y ni siquiera utilizó dinero para ir al médico cuando comenzó a sentirse mal. Y la muerte fue una muerte por una infección, pero por no gastar el dinero, por guardarlo y acumularlo, por ser rico, porque aquel que tiene quiere más. Pero si no disfrutas lo que tiene, no tiene ningún sentido.
Y muchas veces así nos pasa a nosotros los cristianos. Tenemos las riquezas de Cristo Jesús. El haber sido alcanzado por Él, tener esa riqueza asegurada en el Señor. Nadie la va a poder tocar, nadie la va a poder robar, pero no la disfrutamos. Vivimos en la pobreza nuestra cuando podemos gozar de las riquezas del Señor. Vivimos aburridos y entristecidos por nuestras circunstancias cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y cuando lo primero que Dios quiere hacer cuando nos alcanza es gozarse Él y llenarnos de su gozo. Hermanos, que esta semana que enfrentemos no seamos millonarios mendigos. Que el gozo del Señor sea un reflejo en nuestras vidas. Que el fruto del Espíritu Santo refleje que Dios está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a vivir el gozo de su salvación en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Si has creído en Él, el gozo del Señor está en ti. Si no has creído en Él, el gocito de este mundo es el que vas a estar buscando. Pero el gozo del Señor es alegría gloriosa e indescriptible. Que el Señor nos bendiga.